Si crees que no hay robot aspiradora, trapeador capaz de lidiar con el tiradero que dejan tus hijos todos los días, te tengo una buena noticia. Este Derma X80 es justo lo que andas buscando para eso. Tiene un potente sistema de navegación láser que le permitirá sortear obstáculos sin que nada se le atraviese en el camino. Y lo mejor es que no tendrás que hacer nada. Tú te pones en modo pereza total y el robot hará todo por ti. Son 15.000 pascales de potencia para que no haya pelo, ni pelusa, ni polvo que se le resista. Tampoco vas a tener que recoger la basura porque trae sistema de recolección automática. Todo va aquí a esta bolsa recolectora y no vas a tener que vaciarlo por varios meses. La promesa es simple, señores. Tú pones la regla y este de acá hace el trabajo. No te muevas de ahí, que te doy todos los detalles de este Derma X80 para que tomes la mejor decisión si estás pensando en comprar uno de estos. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y ahora vamos a hacer el unboxing a ver qué viene dentro de esta cajota. Guía de uso rápido, que esta va a ser muy útil. Esta es como la rampita que va para la base, repuesto de la escobilla lateral, tanque de agua que viene por separado, agua limpia y agua sucia. Esta es la aspiradora que está bastante pesadita. Esta es la estación de carga. Aquí vienen las mopas, bueno, un par de mopas que vienen para instalar. Estas van aquí en la aspiradora, manual completo para que tengas una guía fácil. Dentro de estos tanques vienen los distintos repuestos. Trae 4 mopas más para cambiarle, 3 bolsas de recolección de basura y dentro viene esta bolsa recolectora instalado. Trae 3 escobillas laterales, una que ya tiene puesta la aspiradora y estas 2 de repuesto. Los tanques van aquí encima, tienes que fijarte, este tiene 2 aperturas, que es el de agua sucia y va hacia atrás, y el de agua limpia tiene una sola apertura y va embonado aquí. Y listo, es todo lo que han incluido. Tienes todo lo que necesitas para que esto funcione perfecto. A nivel diseño, el Derma X80 está pensado para atacar los típicos puntos donde los otros robots fallan. El X80 integra un brazo biónico, que ahorita le quito la mopa de este lado para que lo vean, y este se extiende hasta 40 milímetros para alcanzar rincones y bordes de paredes, así como las patas de la silla y las mesas. El cepillo lateral, este que está acá, ayuda a jalar la suciedad de los bordes hacia la ruta central del robot. También trae un cepillo en espiral anti-enredo 2.0 que combina celdas y gomas, evitando el típico cepillo con pelucas, es decir, que esto se mantiene limpio la mayor parte del tiempo. Otro punto clave de la X80 es que usa detección ultrasónica para levantar el trapeador, esto que está acá, 10 milímetros al detectar alfombra. Esto te va a permitir que las alfombras no se mojen cuando estás limpiando. Y 20 milímetros para evitar obstáculos en el caso de las ruedas. Muy conveniente si tienes desniveles, como es mi caso, que robots de mayor precio, como es el caso del MOBA, no logran pasar un pequeño obstáculo, y en el caso de este Derma X80 lo pasas sin problema. Si abres esta tapa vas a encontrar aquí el depósito de polvo con el filtro aquí puesto. Este trae un filtro de repuesto, como ya pudieron ver, pero este no lo tienes que tocar tú porque se vacía automáticamente. Al frente trae los sensores con la leyenda AI Action, es decir, que todo está manejado con la inteligencia artificial. Y esta torreta de aquí es la que hace el mapa 3D de todas las habitaciones de tu casa, así que tienes precisión garantizada. En la parte de atrás traes los puntos donde se carga. Esto se conecta a la base y se carga. Y en este lado es donde se hace la descarga automática del polvo. Y que tienes botón de home, encendido y apagado. Y en el diseño de robot aspirador no hay mucho más que decir. Y este es el cerebro de la aspiradora, la estación de carga. Aquí debajo es donde llega la aspiradora. Tienes que ponerle esta piececita para que todo funcione correctamente. Por aquí es donde colectan la basura. Tú no tienes que hacer nada, que es lo bueno. Aquí tienes la marca, el modelo. Y estos son los tanques de agua. Tanque de agua limpia y agua sucia aquí detrás. Y vamos a llenar el de agua limpia para estar listos. El tanque recolector de basura está aquí. No lo vas a tener que cambiar en un buen rato. Se extrae aquí. Y ahí tienes toda la basura recolectada. Miren todo el pelo que está ahí. Para instalarla es muy fácil, solamente tienes que volver a ponerla
Y te avisa que la bolsa de polvo está instalada. Este robot aspiradora tiene autolavado de las mopas y autosecado a 85 grados Celsius. Significa que cuando termina de limpiar, regresa a la base, se limpian las mopas y se secan durante 1, 2 o 4 horas. Tú defines cuánto tiempo en la aplicación. Así de sucias regresan las mopas. Miren cómo están, señores. Miren cómo están. Ahorita cuando regresa a la estación base, las va a limpiar. Ahora ya está lavando las mopas, escuchen cómo las lava. Y así quedan las mopas una vez que se limpiaron. Miren qué limpiecitas y totalmente secas. ¿Qué les parece? Así garantizas que la mopa no esté regando la suciedad de un lado a otro y esté libre de gérmenes. La X80 se integra perfectamente con el ecosistema Xiaomi My Home. Lo primero que vas a hacer es conectar el dispositivo. Es muy sencillo de hacer, oprimes el botón Home and Play al mismo tiempo y de ahí te va guiando. Todo solo sigue los pasos. Te va a pedir que actualices el robot y una vez que ya esté conectado te va a aparecer aquí en la aplicación. Te recomiendo conectar la aspiradora a redes 2.4G para evitarte cualquier tipo de problemas de conexión. Y te recuerdo que esta aspiradora es compatible con Google Home y Alexa, así que la vas a poder controlar por voz. Tú decides dónde mandarla. Esta Derma X80 tiene un sistema de navegación súper preciso que te va a sorprender. Integra navegación láser a 120 grados que escanea 15 veces por segundo. Esta aspiradora no choca, no se pierde y detecta obstáculos de hasta 80 milímetros, que son 8 centímetros, una cosita así de nada. Es decir, que vas a tener una navegación milimétrica. Vamos a hacer el mapa, que es bastante sencillo. Solamente le das crear mapa, mapeo rápido y automáticamente el robot va a recorrer toda tu casa mapeando todas las habitaciones. En pocos minutos tendrás el mapa de tu casa y solamente vas a tener que renombrar las habitaciones para poder asignarle tareas, ya que yo tengo listo el mapa con todas las habitaciones propiamente divididas y con el nombre adecuado. En el mapa puede poner zonas restringidas, secuencia de limpieza y personalizar parámetros como en qué orden puede limpiar. Una vez que hayas realizado el mapa, vas a poder seleccionar limpiar toda la casa por habitaciones, depende de la que necesites, o por zona. Incluso puedes delimitar una zona que no quieres que la aspiradora pase por ahí. Eso lo vas a poder hacer directo en la aplicación. En cuanto a potencia, está súper cubierto. Trae 15.000 pascales, que esto representa que no hay polvo, migajas, pelos de mascota. No hay nada que se le resista. Y si tienes alguna rampita que tenga que salvar, puede subirse hasta 20 milímetros, 2 centímetros. Y eso te ayuda sobre todo en pequeños desniveles que tengas en tu casa. En cuanto a las rutinas, tienes aspirar y trapear, solo aspirado, solo trapeado, aspirar y luego trapear y personalizado de acuerdo a tus necesidades. Dentro de cada uno tienes diferentes opciones, que es potencia de succión desde muy ligero hasta turbo, que es el más fuerte. Humedad, 3 niveles de humedad, las veces que vas a limpiar 2 veces. Y preferencia de ruta, una más sencilla, una más detallada y una totalmente detallada, que es esta última de acá. Y la secuencia de limpieza ya tú la estableciste al seleccionar las habitaciones. Otra cosa que puedes hacer en la aplicación es las funciones del tanque. Vaciado, autolavado y autosecado. Aquí en configuraciones tú vas a definir cómo quieres cada proceso. Por ejemplo, el autosecado yo lo tengo en automático, duración del secado 2 horas. Puedes poner 3 o 4 horas y vaciado automático regular, bajo o apagar. Tú defines cómo lo quieres usar. Vamos a hacer varios tests para que ustedes vean esta Derma X80 en acción y me digan qué les parece.
batería no te vas a preocupar, trae 5200 mAh, que eso te da para 240 minutos de trabajo o 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados va a cubrir la mayoría de los hogares de México. Obviamente que la duración de la batería va a depender de la intensidad que le pongas a la limpieza, el aspirado, el trapeado o las veces que necesites hacerlo, pero lo importante aquí es que cuando esté a punto de quedarse sin batería va a regresar a la base, se carga y luego vuelve a donde dejó la limpieza o donde se quedó. Y en cuanto al precio, Derma lo tiene claro. Quieren conquistar el mercado latino y por lo tanto tienen precios muy, pero muy competitivos. Esta Derma X80 cuesta 8.990 pesos mexicanos, bastante competitivo teniendo en cuenta el nivel de potencia, la función de auto vaciado y de auto limpieza de las mopas. Y algo que tiene Derma que no tienen las otras marcas es que tiene servicio técnico postventa por un año gratis para todo el que compre sus productos, que eso la competencia no lo tiene. Cuéntame qué tal se te hace el precio. En resumen, señores, que no hay mucho más que decir. Si quieres tener tu casa rechinante de limpia todos los días de la semana sin mucho esfuerzo, la Derma X80 es una alternativa que debes considerar. Vaya, sencillamente tú mandas y la Derma ejecuta por ti y la casa limpia todo el tiempo. ¿Qué te ha parecido esta Derma X80? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este robot, que seguramente tienen un chiquero en su casa y no tiene quien le ayude. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana, que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.